Papá, esta es tu mesa. Mira, incluso te he hecho una placa especial. Mi hija Amanda sonrió mientras me entregaba la tarjeta de identificación dorada. Mis ojos recorrieron las letras en relieve: Joe Miller, clase inferior. El salón de bodas quedó en silencio durante unos segundos, hasta que la risa de mi suegra resonó en el lujoso ambiente. ¡Qué creativa, Amanda! Al menos ella tiene la honestidad de admitir la realidad. Allí estaba yo, con mi único traje prestado, en la boda de la hija que crié solo durante 23 años. La misma niña a la que alimenté con fideos instantáneos cuando no teníamos dinero para nada más. La misma a la que llevaba en la bicicleta al colegio porque nuestro coche se había averiado y no tenía cómo arreglarlo. Me llamo Joe Miller, y a mis 52 años, nunca imaginé que sería humillado públicamente por mi propia hija en el día más importante de su vida. Trabajo como mecánico desde hace 3 décadas, con las uñas siempre sucias de grasa y las manos callosas de arreglar coches para pagar las facturas. No tengo título universitario, no uso palabras difíciles, no frecuento clubes sociales. Pero crié a una hija. Solo. Su madre nos abandonó cuando Amanda solo tenía 2 años. Esto no es lo que quería para mi vida, fueron sus últimas palabras antes de desaparecer para siempre. Desde entonces, hemos sido solo nosotros dos contra el mundo. Le enseñé a Amanda a montar en bicicleta, a conducir, la ayudé con los deberes incluso cuando no entendía la materia. Trabajé turnos dobles para pagarle la carrera de administración. Siéntate, papá. Las personas importantes están en la mesa principal. Amanda señaló una mesa al fondo del salón, lejos de la vista de los invitados. Se me hizo un nudo en la garganta cuando me di cuenta de que era la única mesa con una sola silla. Los invitados comenzaron a susurrar entre ellos, algunos riéndose abiertamente de la situación. El novio, Marcus, ni siquiera miró en mi dirección. Toda su familia me miraba como si fuera un intruso que había entrado por error. Cogí la tarjeta dorada con dedos temblorosos. Clase inferior. Las palabras ardían en mi vista. 23 años sacrificando mi propia vida, renunciando a relaciones, renunciando a oportunidades, todo para darle a ella un futuro mejor. Y este era mi reconocimiento. Pero mientras todos se reían de mi supuesta inferioridad, no sabían algo muy importante sobre mí. Durante todos esos años arreglando coches, no solo entendía de motores. Y el plan que había mantenido en secreto durante meses estaba a punto de demostrar exactamente quién era la persona inferior de esa familia. Si te está gustando esta historia de un padre que descubrió de la manera más dolorosa quién era realmente su hija, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió después de esta humillación pública te dejará boquiabierto. Me senté en la mesa solitaria, guardé la tarjeta en el bolsillo y sonreí por primera vez en toda la noche. Amanda no tenía ni idea de que su intento de humillarme acababa de activar algo que cambiaría por completo el destino de todos los presentes en ese salón. La mesa estaba estratégicamente situada detrás de una columna decorativa, lejos de la vista de los demás invitados. Mientras me acomodaba en la silla solitaria, pude observar la mesa principal, donde Amanda reía animadamente con la familia Rothschild, los padres del novio Marcus. Charles Rothschild, un empresario del sector inmobiliario, gesticulaba mientras contaba una historia sobre sus propiedades en Martha's Vineyard. Su esposa Victoria, una socialité conocida por sus selectas obras de caridad, se examinaba las uñas perfectamente manicuradas entre risitas condescendientes. Marcus, el novio, parecía una versión más joven de su padre, arrogante, bien vestido y completamente ajeno al mundo más allá de sus privilegios. «Papá, ¿te gusta la fiesta?» Amanda apareció a mi lado, con un vestido de dama de honor que costaba más que mi sueldo de 3 meses. Sus ojos brillaban con una crueldad que nunca había visto antes. «Estás preciosa, Amanda. Estás preciosa». Intenté sonreír, pero las palabras me salieron con dificultad. «Gracias. Sabes, quería explicarte lo de la placa». Ella se inclinó, bajando la voz. «Los Rothschild son personas muy refinadas. Valoran la honestidad por encima de todo. Pensé que sería mejor ser transparente sobre nuestra situación. Nuestra situación. 23 años de pañales sucios, noches en vela cuando tenía fiebre, trabajar en 3 empleos para pagar su colegio privado. 23 años de macarrones con salchichas porque era lo que podíamos permitirnos, de camisetas remendadas porque la ropa nueva era un lujo. 23 años de «te quiero, papá», antes de dormir. Amanda, he trabajado mucho para darte todo lo que tienes hoy. Y te lo agradezco, papá. Pero tienes que entender que ahora formo parte de un círculo social diferente.
Los Rothschild tienen unos estándares. Ella miró sus manos, evitando mi mirada. Marcus casi canceló el compromiso cuando descubrió que solo era su mecánico. Le convencí de que eras temporal. Temporal. La palabra resonó en mi mente como una bofetada. ¿Qué significa eso, Amanda? Significa que, después de la boda, quizás sea mejor que mantengamos cierta distancia. Marcus está construyendo una carrera política. Necesita una imagen familiar adecuada. Ella finalmente me miró. Lo entiendes, ¿verdad? No es nada personal. Nada personal. Recordé todas las noches en que ella llegaba a casa llorando porque otros niños se burlaban de su ropa usada. Como le prometí que algún día tendría todo lo que quisiera. Como trabajé turnos dobles durante 4 años para pagar su carrera de administración en la universidad privada que ella eligió. ¿Y la graduación? Cuando subiste al escenario y dijiste que yo era el hombre más importante de tu vida. Amanda suspiró, como si estuviera tratando con un niño terco. Papá, era joven. La gente dice cosas cuando es joven. Al otro lado del salón, oí la risa estridente de Victoria Rothschild. Ella estaba mostrando fotos en su móvil a otras invitadas, señalando de vez en cuando en mi dirección. Capté fragmentos de la conversación, imagínate mi sorpresa. Y, al menos ella consiguió alejarse de eso. Marcus se acercó a nuestra mesa con una copa de champán que probablemente costaba más que mi factura de la luz. Joe, ¿verdad? Amanda me ha hablado mucho de ti. Su sonrisa era la misma que yo ponía cuando tenía que ser educado con clientes difíciles. Debe de ser interesante trabajar con las manos. Es un trabajo honrado, respondí. Claro, claro. Alguien tiene que hacer ese tipo de trabajo. Él intercambió una mirada con Amanda. De hecho, tengo algunos coches clásicos en el garaje. Quizás puedas echarles un vistazo algún día. Por un precio justo, claro. Amanda se rió, como si él hubiera hecho el chiste más ingenioso del mundo. Marcus es tan generoso. Siempre pensando en formas de ayudar. Ayudar. Me estaban ofreciendo trabajo manual como favor. La noche continuó con pequeñas humillaciones. Cuando el DJ pidió al padre de la novia que diera un discurso, Amanda se apresuró a explicar que yo no era bueno con las palabras y que preferían saltarse esa tradición. Cuando llegó el momento del baile padre-hija, ella bailó con Charles Rothschild, diciendo que él se había ofrecido a llenar el papel, ya que yo no sabía bailar adecuadamente. Cada momento de rechazo me recordaba todas las veces que bailé con ella en el salón de nuestro pequeño apartamento, con música sonando en la vieja radio, ella de puntillas para alcanzar mi altura. Pero mientras Amanda construía su nueva identidad sobre los escombros de nuestra relación, no sabía algo crucial sobre el padre al que estaba descartando. Durante todos esos años arreglando coches, no solo había aprendido sobre motores. Había aprendido sobre negocios, sobre inversiones, sobre oportunidades. Y en los últimos 5 años, mientras ella estaba ocupada convirtiéndose en la persona que creía que la alta sociedad quería que fuera, yo había estado muy ocupado convirtiéndome en algo que ninguno de ellos podía imaginar. El plan que mencioné no era sobre venganza. Era sobre justicia. Y cuando Amanda descubriera exactamente quién era el hombre al que había elegido humillar públicamente, sería demasiado tarde para deshacer el mayor error de su vida. La humillación en la boda fue solo el comienzo. Durante los días siguientes, Amanda no respondió a ninguna de mis llamadas. Cuando finalmente pude hablar con ella, 3 semanas después, su voz era fría como el hielo. Papá, tengo que dejar algo claro. Marcus y yo hemos decidido que es mejor que nos distanciemos por un tiempo indefinido. Hablaba como si estuviera leyendo un guión preparado. Estamos construyendo nuestra vida juntos y necesitamos espacio para crecer como pareja. Amanda, solo quiero hablar contigo. Somos familia. ¿Familia? Se rió con amargura. Papá, tienes que entender que la familia no es solo sangre. Se trata de valores compartidos, objetivos comunes, un nivel social similar. Tú y yo, ahora somos de mundos diferentes. Mundos diferentes. La niña a la que le enseñé a atarse los zapatos, a la que llevaba en brazos cuando tenía pesadillas, que lloraba en mi hombro cuando los otros niños no la invitaban a bailar en el baile del colegio. Ahora éramos de mundos diferentes. ¿Y si te necesito? ¿Si me pongo enferma? ¿Si pasa algo? Papá, tienes 52 años. No eres viejo. Puedes cuidar de ti mismo. Su voz se volvió aún más distante. Además, Marcus ha hablado con algunos abogados sobre
cuestiones legales. Al parecer, nunca adoptaste oficialmente mi apellido después de que mamá se marchara. Técnicamente, sigo siendo Amanda Miller, no Amanda Miller Silva. Estoy pensando en volver a llamarme solo Miller para facilitar las cosas. Miller. El apellido de la mujer que nos abandonó. El apellido de la familia que ella nunca conoció, pero que ahora representaba la respetabilidad que yo nunca podría ofrecerle. Amanda, por favor. No lo hagas. Es mejor así, papá. Para todos nosotros. La llamada terminó y me quedé sosteniendo el teléfono durante varios minutos, escuchando solo el tono de llamada. 23 años de historia familiar borrados con una simple conversación de 10 minutos. Pasaron 2 meses sin ningún contacto. Intenté enviarle regalos de cumpleaños, pero ella los devolvió sin abrir. Le envié cartas, pero me fueron devueltas con la indicación destinatario desconocido. Era como si hubiera sido completamente borrado de su vida. Fue entonces cuando descubrí, a través de una compañera de trabajo que limpiaba oficinas en el distrito financiero, que Marcus había conseguido un puesto de asesor en una importante empresa de inversiones. He oído que su esposa tiene contactos. Su padre era una especie de empresario de éxito, comentó Dolores mientras tomábamos café en el taller. Un empresario exitoso. Estaban usando mi historia, mi lucha, mis sacrificios como plataforma para el éxito de Marcus. Amanda había reconstruido nuestra historia. Ahora ella era hija de un empresario que había fallecido prematuramente, dejándola con recursos suficientes para educarse y casarse bien. Me habían convertido en un mito conveniente. El colmo vino cuando recibí una llamada de Tom Bradley, mi mejor amigo desde hacía 15 años y padrino improvisado de Amanda durante toda su adolescencia. Joe, tío, tengo que contarte algo que oí ayer en el club de golf. Tom parecía incómodo. Estaba jugando con unos empresarios y salió a colación el nombre de Amanda Silva. O mejor dicho, Amanda Miller. Mi estómago se contrajo. Uno de los tipos estaba hablando de la nueva esposa de Marcus Rothschild. Al parecer, ella se presenta como huérfana de guerra en los círculos sociales. Dijo que su padre murió sirviendo al país cuando ella era niña y que fue criada por tías ricas en Boston. Que asistió a escuelas privadas toda su vida. Huérfana de guerra. Tías ricas en Boston. Escuelas privadas. Joe, ¿estás ahí? Sí, Tom. Tío, te ha borrado por completo. No solo te ha eliminado de su vida, te ha matado en la historia oficial. Tom suspiró profundamente. ¿Qué vas a hacer? Lo que iba a hacer. Durante meses, esa pregunta me mantuvo despierto hasta altas horas de la madrugada. Podía intentar revelar la verdad, pero ¿quién iba a creer a un mecánico frente a la palabra de una socialité bien casada? Podía buscar a Amanda directamente, pero ella había dejado claro que cualquier intento de contacto sería considerado acoso. O podía usar algo que había descubierto años atrás, pero que nunca le había mencionado a nadie. Ni siquiera a Tom. Durante todos esos años arreglando coches, especialmente coches de lujo para clientes ricos, no solo aprendí sobre motores. Aprendí sobre sus propietarios. Escuché conversaciones telefónicas mientras esperaban la reparación. Anoté nombres, empresas, transacciones que discutían abiertamente, pensando que un mecánico era demasiado invisible como para importar. Y en los últimos 5 años, utilicé esa información de forma muy inteligente. Charlie Morrison, propietario de 3 concesionarios, no sabía que había invertido en las acciones de su empresa antes de que despegara. Rebecca Santos, directora ejecutiva de una startup tecnológica, no sabía que había financiado discretamente su primera ronda de inversiones a través de un intermediario. Docenas de pequeñas inversiones, siempre bajo mano, siempre a través de terceros, siempre utilizando información que había obtenido legítimamente mientras reparaba sus coches. En 5 años, convertí mis ahorros de mecánico en una cartera de inversiones que valía más de $2 millones. Nunca toqué el dinero, nunca llamé la atención, nunca cambié mi estilo de vida. Seguí viviendo en el mismo apartamento, conduciendo la misma camioneta vieja, usando la misma ropa. Pero ahora, sentado en la sala de estar donde Amanda creció, mirando las fotografías que ella había abandonado cuando se mudó, tomé una decisión. Marcus Rothschild y su familia habían construido su reputación sobre la influencia y las conexiones en el mundo de las inversiones. Creían que el dinero y el estatus social eran lo único que importaba. Que las personas como yo eran prescindibles, intercambiables, olvidables. Cogí mi portátil, uno de los pocos artículos caros que había comprado en los últimos años, y empecé a investigar. Marcus trabajaba para Prestige Capital Investments.
Su suegra, Victoria Rothschild, formaba parte del consejo de 3 organizaciones benéficas que dependían de las donaciones de inversores ricos. Charles Rothschild tenía 6 propiedades comerciales, todas financiadas mediante préstamos comerciales con cláusulas específicas sobre rendimiento financiero. Y Amanda. Amanda había sido registrada como beneficiaria de un fondo fiduciario que Marcus estableció poco después de la boda, dependiente de su continuidad en el empleo en Prestige Capital. Toda su nueva vida dependía de una red de relaciones financieras y profesionales. Una red que podía ser influenciada por alguien con los recursos adecuados y un conocimiento detallado de cómo funcionaba el sistema. Cogí el teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía 3 años. Peterson y Associates, buenas tardes. Me gustaría hablar con Jonathan Peterson. Diga que es Joe Silva, de Morrison Investment. Mientras esperaba a que Jonathan contestara, miré por la ventana a la calle donde Amanda había aprendido a montar en bicicleta. Donde jugábamos al pilla-pilla los domingos por la tarde. Donde ella había llorado cuando sacó mala nota en matemáticas en el instituto y yo la consolé diciéndole que una nota no definía quién era ella. Joe. ¿Cuánto tiempo? ¿En qué puedo ayudarte? Jonathan, necesito un favor. Tengo información sobre oportunidades de inversión que podrían interesar a tus clientes. Pero esta vez quiero algo a cambio. Claro, amigo. ¿Qué necesitas? Sonreí por primera vez en meses, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de alguien que finalmente había decidido dejar de ser invisible. Necesito que algunos inversores muy concretos reconsideren algunas decisiones muy concretas. Y necesito que esto suceda de forma que parezca completamente natural. Cuando colgué el teléfono 20 minutos después, el plan estaba en marcha. Amanda me había matado en su historia oficial, convirtiendo mis sacrificios en una conveniente narrativa de orfandad y privilegios. Pero ella no sabía que el hombre muerto que había creado estaba a punto de resucitar de una forma que cambiaría por completo el final de la historia que ella creía estar escribiendo. Jonathan Peterson tenía una voz que inspiraba confianza, incluso a través del teléfono. Durante nuestra conversación de 20 minutos, le expliqué exactamente lo que necesitaba, información específica sobre Prestige Capital Investments y sus principales clientes. Joe, siempre has tenido buen ojo para las oportunidades. ¿Qué puedo averiguar para ti? Marcus Rothschild lleva 6 meses trabajando allí. Quiero saber quiénes son sus clientes más importantes y cómo evalúa la empresa el rendimiento. Hice una pausa deliberada. Y quiero saber cuáles son las vulnerabilidades financieras de los Rothschild. 3 días después, Jonathan me envió un informe completo por correo electrónico cifrado. Prestige Capital dependía de 5 grandes inversores para el 80% de sus ingresos. Marcus había sido contratado específicamente para captar nuevos clientes a través de sus conexiones sociales, es decir, la rica familia de su esposa. Charles Rothschild tenía 62 años y 3 hipotecas comerciales que vencerían en los próximos 18 meses. Victoria formaba parte del consejo de organizaciones que dependían de donaciones de empresarios del sector financiero. Y Amanda. Amanda se había convertido en la cara pública de la familia, apareciendo en eventos benéficos como ejemplo de joven filántropa de familia tradicional. Todo dependía de la percepción pública y de las conexiones sociales. Cogí mi segundo teléfono, el que había comprado específicamente para asuntos financieros, y empecé a hacer llamadas. Robert Chen Investments. Buenas tardes. Me gustaría hablar con Robert sobre una oportunidad de inversión social. Soy Joe Silva. Robert Chen era propietario de una cadena de restaurantes asiáticos de alta calidad y uno de los 5 principales clientes de Prestige Capital. Había reparado su Porsche 4 veces en los últimos 2 años y siempre le oía quejarse de los asesores financieros que no entendían los valores familiares auténticos. Joe. ¿Qué tal, tío? ¿Necesitas algo? Robert, ¿conoces a Marcus Rothschild, de Prestige Capital? Sí, ¿por qué? Tengo información sobre su familia que podría interesarte, especialmente sobre la honestidad y los valores familiares. Silencio al otro lado de la línea. ¿Qué tipo de información, Joe? Del tipo que muestra quién es realmente una persona cuando nadie la está mirando. 2 horas más tarde, Robert había aceptado reconsiderar su relación con Prestige Capital. No inmediatamente, eso habría sido sospechoso, sino dentro de unas semanas, después de evaluar otras opciones de inversión. Si has seguido esta historia de un padre que descubrió el verdadero carácter de la hija que crió solo, no olvides suscribirte al canal,
porque los próximos movimientos mostrarán cómo años de sacrificio pueden convertirse en el arma más poderosa contra quienes nos han traicionado. La segunda llamada fue para Margaret Torres, propietaria de una empresa de cosméticos orgánicos y ferviente defensora de causas sociales. Ella también era cliente de Prestige Capital, y mientras esperaba a que le prepararan el coche, había mencionado varias veces lo mucho que odiaba a las personas falsas que utilizan la caridad como espectáculo. Margaret, tengo que contarte algo importante sobre la familia Rothschild y sus actividades benéficas. La tercera llamada fue para David Kim, un empresario del sector tecnológico que financiaba programas educativos para jóvenes de bajos ingresos. El mismo David que había crecido reparando aparatos electrónicos con su padre inmigrante antes de construir su imperio de software. David, ¿recuerdas lo que me dijiste sobre las personas que niegan sus orígenes? Tengo una historia que te interesará. Durante las 2 semanas siguientes, implementé mi estrategia con la precisión de un relojero. No se trataba de destruir a Marcus o Amanda directamente, eso sería primitivo y fácilmente rastreable. Se trataba de permitir que sus propias mentiras se desmoronaran al exponerse a la luz de la verdad. Cada cliente importante de Prestige Capital recibió, a través de terceros cuidadosamente seleccionados, información veraz sobre la familia tradicional que Marcus representaba. Fotografías de mi sencillo apartamento donde Amanda creció. Copias de los registros escolares que mostraban las becas que yo había conseguido para ella. Testimonios de vecinos sobre los años que pasamos juntos, lejos de Boston y de las tías ricas que ella había inventado. Mientras tanto, Marcus seguía construyendo su carrera sobre una mentira cada vez más elaborada. En un evento benéfico, Amanda había contado una versión aún más dramática de la historia. Ahora era una huérfana de guerra, cuyo padre había muerto defendiendo la democracia en el extranjero. Victoria Rothschild comenzó a incluir detalles conmovedores sobre cómo habían adoptado a Amanda tras la tragedia familiar, dándole oportunidades educativas que su padre militar nunca podría haberle proporcionado. No sabían que cada nueva mentira estaba siendo documentada, fotografiada y compartida discretamente con personas que valoraban la autenticidad por encima de todo. El colmo llegó cuando Amanda concedió una entrevista al periódico local sobre superar la adversidad gracias al apoyo familiar. El titular era, Joven filántropa convierte una tragedia personal en la misión de su vida. Leí el artículo completo en mi teléfono mientras tomaba café en la misma mesa en la que había ayudado a Amanda con los deberes durante 15 años. Ella había descrito en detalle cómo sus tías de Boston la habían criado con valores sólidos y una educación refinada después de perder a su padre en la guerra. Cogí el teléfono por última vez y marqué el número que había guardado como último recurso. Investigaciones Privadas Morrison. Buenas tardes. Necesito un favor muy específico, Janet, y necesito que sea absolutamente discreto. Janet Morrison había sido detective de la policía durante 20 años antes de abrir su propia empresa. Le había arreglado la moto innumerables veces y ella siempre me decía que me debía un favor. ¿Qué necesitas, Joe? Necesito que documentes públicamente la verdad sobre una familia que se está labrando una reputación basada en mentiras. Y necesito que lo hagas de forma que parezca una investigación periodística natural. Cuando colgué el teléfono, sonreí por primera vez en meses. No era una sonrisa de venganza, sino de satisfacción. Amanda había elegido negar mi existencia para construir su nueva vida. Ahora descubriría que negar la verdad no la hacía desaparecer. Solo la hacía más poderosa cuando finalmente salía a la luz. Miércoles por la mañana, 7:30. Estaba tomando café cuando sonó mi teléfono. Joe, enciende la televisión en el canal 5 ahora mismo. Era Janet Morrison, con su voz cargada de satisfacción profesional. Cogí el mando a distancia y subí el volumen. La presentadora Laura Williams estaba en directo en el plató matutino. Buenos días. Nuestro reportaje de investigación de hoy saca a la luz una historia inquietante sobre identidades falsas y explotación emocional en los círculos sociales de élite de la ciudad. La joven Amanda Miller, conocida por sus actividades filantrópicas y casada con Marcus Rothschild, de Prestige Capital Investments, ha construido su reputación social sobre una elaborada mentira. En la pantalla aparecieron fotografías de nuestro apartamento, de la escuela pública donde Amanda estudiaba, documentos escolares que mostraban las becas que yo había conseguido para ella. Según nuestra investigación, Amanda no es una huérfana de guerra criada por tías ricas en Boston, como ha afirmado públicamente. En realidad, fue criada por su padre, Joe Silva, un mecánico trabajador que sacrificó todo para darle oportunidades educativas a su hija.
Se me revolvió el estómago cuando apareció mi foto en la pantalla, la que Janet había tomado discretamente en el taller, en la que aparecía reparando un motor, con las manos manchadas de grasa y concentrado en el trabajo. Joe Silva trabajó en varios empleos durante 23 años para mantener a su hija solo. Los vecinos confirman que nunca hubo tías ricas ni herencia familiar. Amanda asistió a la escuela pública con una beca que consiguió su padre. El teléfono comenzó a sonar sin cesar. Apagué el sonido y seguí viendo. Aún más impactante es descubrir que Amanda negó públicamente la existencia de su padre, inventando una historia de orfandad para ganarse la simpatía de los círculos sociales en los que se mueve. Fuentes cercanas confirman que Joe Silva fue expulsado de la boda de su propia hija por no encajar en la imagen de la familia. La cámara enfocó el rostro serio de la reportera. Nuestro equipo intentó contactar con Amanda Miller y Marcus Rothschild para obtener comentarios, pero no obtuvimos respuesta. Sin embargo, descubrimos que esta historia falsa ha sido utilizada estratégicamente para beneficiar la carrera de Marcus en Prestige Capital Investments. Janet había hecho un trabajo perfecto. Cada detalle verificado, cada fuente confirmada, cada mentira expuesta con pruebas sólidas. A las 9 de la mañana, mi teléfono sonó con un número que reconocí inmediatamente. Papá. La voz de Amanda temblaba, casi irreconocible. Hola, Amanda. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estas personas están mintiendo sobre nuestra familia? Mintiendo. Ella todavía creía que podía invertir la narrativa. Amanda, todo lo que se ha mostrado en televisión es cierto. Son nuestras fotografías, nuestros documentos, nuestra historia real. Silencio al otro lado de la línea. ¿Tú has hecho esto? ¿Has dado esta información a los periodistas? No he tenido que dar nada, Amanda. La verdad siempre ha existido. Tú has creado las mentiras. Pero papá, no lo entiendes. Van a destruir todo lo que he construido. Marcus puede perder su trabajo. Están diciendo que somos unos estafadores. No sois unos estafadores por ser pobres, Amanda. Sois unos estafadores por mentir sobre vuestra pobreza. Oí sollozos al otro lado de la línea. Marcus está furioso conmigo. Dice que he arruinado la reputación de su familia. Sus padres están hablando de anular la boda. ¿Y cómo te sientes al ser rechazada por las personas que amas? La pregunta quedó suspendida en el aire durante largos segundos. Papá, por favor. ¿Puedes arreglar esto? ¿Puedes hablar con los periodistas? ¿Decirles que fue un malentendido? Amanda, me presentaste como de clase baja en tu propia boda. Me sentaste solo en el fondo del salón. Me negaste en público e inventaste una historia en la que yo estaba muerto. ¿Por qué debería arreglar algo que tú rompiste a propósito? Porque eres mi padre. Ella estaba llorando ahora. Los padres protegen a sus hijos. Los padres protegen a los hijos que los respetan. Los padres no protegen a los hijos que los borran de su propia historia. A las 2 de la tarde, recibí una llamada de Jonathan Peterson. Joe, tío, ¿has visto las noticias hoy? Sí. Prestige Capital está en pánico total. 3 de los 5 principales inversores han cancelado sus contratos esta mañana. Robert Chen ha llamado diciendo que ya no puede confiar en una empresa que emplea a personas dispuestas a negar a su propia familia. Sonreí por primera vez en todo el día. Margaret Torres ha publicado una declaración en las redes sociales diciendo que no puede apoyar a organizaciones benéficas dirigidas por personas que mienten sobre sus orígenes. David Kim ha retirado toda la financiación de los proyectos asociados a la familia Rothschild. ¿Y Marcus? Marcus fue despedido hace 2 horas. Incompatibilidad con los valores de la empresa, según el comunicado oficial. A las 5 de la tarde, Amanda apareció en la puerta del taller. No la veía en persona desde hacía 4 meses. Estaba delgada, con los ojos hinchados de tanto llorar, vestida con ropa sencilla que no reconocí. Papá. Amanda. Marcus me ha echado de casa. Dijo que no puede seguir viéndome. Ella se acercó vacilante. Sus padres cancelaron mi tarjeta de crédito, cerraron mi cuenta bancaria. No tengo nada. ¿Y dónde piensas quedarte? Yo esperaba que tú. Ella miró alrededor del taller, como si estuviera viendo el lugar por primera vez. ¿Puedo volver a casa? A casa. La misma casa que ella había descrito públicamente como inadecuada para su nueva posición social. Amanda, dijiste que éramos de mundos diferentes.
Que tu nueva familia tenía unos estándares que yo no alcanzaba. ¿Por qué has cambiado de opinión? Porque estaba equivocada, padre. Completamente equivocada. ¿En qué te equivocaste exactamente? Me equivoqué en todo. En ti, en ellos, en lo que realmente importa. Ella respiró hondo. Me equivoqué al pensar que el pedigrí social valía más que el carácter. Me equivoqué al negarte para impresionar a gente que me descartó al primer signo de problema. Miré a mi hija, la miré de verdad, por primera vez en meses. Detrás del maquillaje corrido y las palabras de arrepentimiento, vi algo que no había visto en años. Vi a la niña que solía ayudarme en el taller los sábados, que se enorgullecía cuando le explicaba cómo funcionaban los motores, que les decía a sus amigos que su padre era el mejor mecánico del mundo. Amanda, si vuelves a casa, serás como mi hija. No como una huésped temporal hasta que encuentres algo mejor. No como alguien avergonzada de sus orígenes. Como mi verdadera hija. Es lo único que quiero, papá. Ser tu verdadera hija. Mientras Amanda lloraba en mis brazos por primera vez en 2 años, me di cuenta de que mi venganza por fin se había consumado. No porque hubiera destruido sus planes, sino porque había recuperado a mi hija. Pero lo que sucedió en los meses siguientes demostraría que algunas lecciones de la vida tienen consecuencias mucho más profundas de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. 6 meses después del episodio en televisión, Amanda estaba completamente transformada. No físicamente, aunque había perdido el peso que había ganado durante los meses de vida lujosa, sino interiormente. Se levantaba a las 5 de la mañana para ayudarme a abrir el taller, aprendía sobre motores con la misma curiosidad que mostraba cuando era niña y, lo más importante, no se avergonzaba de nuestro trabajo. Papá, ha llamado el señor Henderson. ¿Quiere saber si podemos echarle un vistazo a su Cadillac esta tarde?, anunció mientras organizaba las herramientas en el banco. El señor Henderson era propietario de una pequeña empresa de contabilidad y cliente del taller desde hacía 15 años. Durante los primeros años tras la separación de Marcus, Amanda mostraba un malestar evidente cuando los clientes antiguos venían a recoger sus coches. Ahora los saludaba por su nombre y les preguntaba por sus familias. Claro. Dígale que puede dejar el coche aquí sobre las 2. Amanda hizo la llamada con naturalidad, utilizando el tono profesional pero cálido que yo siempre usaba con los clientes. Cuando colgó, sonrió de una forma que no había visto en años. ¿Sabes, papá? Él preguntó si estabas orgulloso de tener una hija trabajando a tu lado. Dijo que eso demostraba el carácter de la familia. El carácter de la familia. 3 palabras que resumían exactamente lo que habíamos recuperado. Pero la transformación más impresionante no era la de Amanda. Era la mía. Durante todos esos meses planeando mi respuesta a la humillación, descubrí algo sobre mí mismo que nunca supe que existía. Tenía capacidad para la estrategia a largo plazo. No solo la paciencia necesaria para crear un plan complejo, sino la disciplina emocional para ejecutarlo sin dejar que la ira o el resentimiento comprometieran mi juicio. Eso cambió por completo mi forma de ver mi propio potencial. Amanda, tengo que contarte algo importante. Ella dejó de organizar las piezas y me prestó toda su atención. ¿Recuerdas que me preguntaste cómo conseguí tan rápidamente esa información sobre Prestige Capital? Sí, dijiste que tenías contactos. No era solo eso. Respiré hondo. Durante todos estos años arreglando los coches de gente rica, he aprendido mucho sobre negocios. Y en los últimos 5 años, he invertido discretamente utilizando información que he obtenido de forma legítima. Tengo una cartera que vale más de $3 millones. Amanda me miró sin decir nada durante varios segundos. 3 millones. 3,2, para ser exactos. Papá, ¿por qué nunca me lo has contado? Porque quería estar seguro de que me querías por lo que soy, no por lo que tengo. Y después de la boda, tuve la certeza de que esa preocupación era válida. Amanda se acercó y se sentó en la vieja silla junto a mi escritorio. ¿Y ahora qué? ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque ahora sé que has vuelto por mí, no por el dinero. Y porque tengo un plan para nuestro futuro. En los 2 meses siguientes, utilicé parte de las inversiones para ampliar el taller. No para impresionar a nadie, sino para crear oportunidades reales. Contratamos a 2 mecánicos jóvenes que estaban desempleados, compramos equipos modernos para servicios más complejos y Amanda se hizo cargo de la gestión administrativa con la misma dedicación que antes aplicaba a los eventos sociales. El taller Silva y Fila se convirtió en una referencia en la región. No solo por la calidad del trabajo, sino por la forma en que tratábamos a cada cliente,
desde ejecutivos con coches importados hasta estudiantes universitarios con coches viejos que necesitaban aguantar un semestre más. En cuanto a Marcus y su familia, las consecuencias fueron devastadoras y definitivas. Marcus nunca volvió a encontrar trabajo en el sector financiero. La historia de cómo había rechazado a su propio suegro se extendió por los círculos profesionales como un virus. En una industria basada en las relaciones y la confianza, ser conocido como alguien que abandona a su familia en momentos difíciles era el beso de la muerte profesional. 6 meses después de ser despedido de Prestige Capital, él estaba trabajando como vendedor de coches usados en una ciudad a 200 kilómetros de distancia. Amanda se enteró a través de conocidos mutuos, pero nunca mostró satisfacción por la información. Solo un gesto silencioso, como diciendo, las decisiones tienen consecuencias. Charles Rothschild perdió 3 de sus 6 propiedades comerciales cuando vencieron los préstamos y no pudo refinanciarlos. La reputación de la familia se había visto tan mancillada que los inversores prefirieron no asociarse con los negocios de los Rothschild. Victoria tuvo que renunciar a sus cargos en los consejos de las organizaciones benéficas. La ironía de una filántropa que despreciaba públicamente a los trabajadores honestos no pasó desapercibida para los demás miembros de los consejos. Pero la consecuencia más interesante le tocó a Emily, la exnovia de Marcus. Ella apareció en el taller un martes por la tarde, conduciendo un Honda Civic con más de 200.000 kilómetros recorridos. «Señor Silva, soy Emily, la exesposa de Marcus. Mi coche hace un ruido extraño». Amanda estaba conmigo cuando ella llegó. Hubo un momento de tensión inicial, pero Amanda simplemente dijo, «Papá, voy a buscar las llaves del garaje 3», y se alejó para dejarnos solos. «Emily, ¿qué puedo hacer por ti?» «Señor Silva, quiero pedirle perdón. Por el matrimonio, por cómo le traté, por todo». Ella estaba visiblemente nerviosa. «No tengo excusas. Fui cruel y prejuiciosa. Gracias por pedir perdón, Emily. Ahora, veamos su coche». El Honda necesitaba una reparación importante, embrague, frenos y algunas piezas del motor. El presupuesto ascendía a casi $1,500. «Señor Silva, yo no tengo todo ese dinero ahora. Estoy trabajando como profesora sustituta mientras termino mi máster en educación. Puedo pagarlo a plazos». Miré a Emily. La miré de verdad. Llevaba ropa sencilla, no tenía las uñas pintadas y llevaba un bolso que claramente había visto días mejores. Pero sus ojos mostraban algo que no veía cuando era la señora Rothschild, humildad genuina. «Emily, te voy a hacer una propuesta. Puedes trabajar aquí los fines de semana, ayudando con la organización y la atención al cliente para pagar la reparación. Me viene bien ayuda extra y tú puedes aprender algunas cosas sobre cómo funciona el mundo real». Amanda apareció justo en ese momento. Emily la miró, luego a mí. ¿Harían eso? ¿Después de todo? Las personas merecen segundas oportunidades cuando demuestran que han aprendido de sus errores, respondí. Emily trabajó con nosotros durante 3 meses. Al final, no solo había pagado la reparación del coche, sino que se había convertido en una empleada valiosa. Más importante aún, ella y Amanda desarrollaron una amistad improbable basada en el respeto mutuo y las experiencias compartidas sobre las segundas oportunidades. Un año después del episodio de televisión, recibí una llamada inesperada. «Señor Silva, soy Marcus». Mi primera reacción fue colgar. Pero la curiosidad pudo más. «¿Qué quieres, Marcus?» «Quiero pedirles perdón. A usted y a Amanda. Me equivoqué en todo». «Marcus, tienes 30 segundos para decir lo que tengas que decir». «Lo perdí todo por mis decisiones. Mi trabajo, mi familia, mi autoestima. Y la única persona que se ofreció a ayudarme sin juzgarme fue un compañero del concesionario que me recordaba mucho a usted. Trabajador, honesto, dedicado a su familia». Su voz era diferente, menos arrogante. Me di cuenta de que me había pasado toda la vida mirando hacia abajo a personas como usted, cuando debería haber mirado hacia arriba, aprendiendo. «¿Y qué quieres que haga con esa información?» «Nada. Solo quería que supiera que lo entiendo. Y que lo siento profundamente». Colgué el teléfono sin responder, pero no con ira. Con una extraña sensación de cierre. Amanda me preguntó más tarde si había perdonado a Marcus. «El perdón no tiene que ver con él, Amanda. Se trata de que yo no guarde rencor. Pero perdonar no significa olvidar ni permitir que alguien nos vuelva a hacer daño». 2 años después de que todo comenzara,
Amanda se graduó en Administración de Empresas a través de un programa nocturno de la universidad local. Su graduación fue pequeña e íntima. Solo yo, Tom Bradley, algunos clientes que se habían convertido en amigos de la familia y Emily, que se había convertido prácticamente en una hermana para Amanda. Cuando Amanda subió al escenario para recibir su diploma, el rector le preguntó si había alguien especial a quien quisiera dar las gracias. Me gustaría dar las gracias a mi padre, Joe Silva. Él me enseñó que la verdadera educación no solo viene de los libros, sino del carácter. Que la verdadera clase social no tiene nada que ver con el dinero, sino con cómo tratamos a los demás. Y que la verdadera familia es la que está a tu lado cuando lo pierdes todo, no la que te abandona cuando las cosas se ponen difíciles. El público aplaudió, pero yo apenas lo oí. Estaba recordando a la niña de 7 años que solía ayudarme en el taller, con un mono demasiado pequeño y haciéndome 1000 preguntas sobre cómo funcionaban las cosas. Ella había vuelto a casa. Al final, la venganza más poderosa no fue destruir a las personas que me hicieron daño. Fue construir algo mejor que cualquier cosa que ellas pudieran haberme ofrecido. Fue demostrar que la dignidad no se puede comprar, que el respeto no se puede heredar y que el amor verdadero no puede estar condicionado al estatus social. Hoy, 3 años después, nuestro taller da empleo a 8 personas. Amanda es la directora general, Emily es la supervisora de atención al cliente y yo sigo reparando motores porque es lo que me gusta hacer. Pero ahora también enseño en un programa de aprendizaje para jóvenes que quieren aprender un oficio. Algunos de estos jóvenes provienen de familias ricas que los han rechazado. Otros provienen de familias pobres que quieren darles mejores oportunidades a sus hijos. Todos aprenden la misma lección: el valor de una persona no está en su apellido, en su cuenta bancaria o en su diploma. Está en el carácter que demuestra cuando nadie está mirando. Si esta historia te ha llegado al corazón, si crees que la dignidad y el carácter valen más que el estatus social, no olvides suscribirte al canal. Tenemos muchas más historias sobre personas que han transformado la humillación en superación, el rechazo en renacimiento y el dolor en propósito. Marcus intentó humillarme llamándome clase baja. Al final descubrió que la verdadera clase no tiene que ver con dónde naciste, sino con quién eliges ser cuando te ponen a prueba. Amanda aprendió que la familia no es quien te acepta cuando estás en la cima, sino quien te ama cuando estás en el fondo del pozo. ¿Y yo? Aprendí que la venganza más dulce no es destruir a tus enemigos. Es construir una vida tan significativa que sus opiniones se vuelven completamente irrelevantes. La última vez que supe de la familia Rothschild, Charles trabajaba como agente inmobiliario en una pequeña ciudad. Victoria vendía productos de belleza por internet y Marcus seguía en el concesionario, pero al menos lo habían ascendido a supervisor. ¿Y yo? Bueno, aquí estoy, en el taller Silva y Fila, enseñando a mi hija y a otros jóvenes que la dignidad no es algo que otras personas pueden quitarte. Es algo que llevas dentro, independientemente de lo que piense el mundo. Y esa es la única clase social que realmente importa.